El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos y le ha impuesto una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general solo podrá acudir al Tribunal Constitucional una vez quede inhabilitado. El Gobierno no comparte la condena, respeta el fallo y en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general del Estado. ¿Qué tal? Muy buenas noches y todo esto en un día en el que se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco. Franco ha muerto. Puedo aseguraros que para vosotros y para España fue su último pensamiento. Nuestro caudillo se despide de esta España a la que tanto quiso y tan apasionadamente sirvió. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España! Hoy se cumplen 50 años de la muerte de Franco, una fecha que marcó el fin de una dictadura de casi 4 décadas y que abrió el camino hacia la transición y hacia la democracia tal y como la conocemos. Medio siglo después, el 20N sigue generando debate. ¿Cómo recordamos aquel periodo? ¿Qué heridas siguen abiertas? ¿Qué papel debe jugar la memoria histórica en nuestra sociedad actual? De ello vamos a hablar en la tertulia y todo esto nos lleva también a otra cuestión clave. ¿Qué opinan realmente los jóvenes de hoy sobre el franquismo? Las encuestas de 2025 reflejan datos llamativos. Según el último barómetro del CIS, el 21% de los españoles considera que los años de dictadura franquista pues fueron buenos o muy buenos. Y en esa misma encuesta, aproximadamente el 19,6% de los jóvenes de entre 18 y 24 años opina positivamente sobre la dictadura. Si preguntamos por el legado de Franco, según otra encuesta, en este caso sociométrica, para El Español, tendríamos un empate técnico entre los jóvenes de 17 a 35 años. El 41,4% valoran positivamente el legado de Franco frente al 40% que lo rechaza. La mayoría no vivió aquella época, pero sí conviven con el debate, con los símbolos y también con la forma en que cada generación interpreta nuestra historia reciente. Se fijen cómo está Venezuela o Rusia o algún país de estos. Ya verás si entonces saben diferenciar las cosas. Discrepo bastantemente, la verdad, no sé, no creo que un régimen así podría solucionar nada ahora mismo. Que hablan sin conocimiento de causa, porque no han vivido la época anterior, aunque ahora también hay cosas que también se podían mejorar, ni punto de comparación con lo que se vivió entonces. Para mal. Para mal, sí, para mi punto de vista por lo menos sí, ha ido la cosa fatal. No, porque no tenemos ninguna protección ninguna y luego económicamente nos están dando mucha caña. Bueno, pues hablaremos de ello también en la tertulia y ahora quiero que vean estas imágenes, vean. Es una de las obras más emblemáticas de Gerardo Cuadra, la Iglesia de la Unión. Hoy arrancan las 13º jornadas de intervención en el patrimonio organizadas por el Colegio de Arquitectos de La Rioja. Este año se dedica una mención especial a la figura de este gran arquitecto. Gerardo Cuadra falleció el 16 de septiembre de 2024. Marcó la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX en La Rioja y más allá de sus fronteras. Su trabajo, tanto en la intervención sobre el patrimonio construido como en la creación de una arquitectura y aparte de ese legado ha dejado también una huella imborrable.
Bueno, pues vamos a saludar al arquitecto José Miguel León, que está aquí con nosotros. Él fue aprendiz de Gerardo Cuadra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, cómo me gusta la palabra aprendiz y la falta que hace hoy en día, ¿no? Y usted es buen ejemplo de ello, ¿no? De lo importante que es el aprendiz en cualquier profesión en esta vida. Yo creo que la palabra aprendiz explica muy bien de qué se trata. Uno aprende. Y yo debo reconocer que yo aprendí mucho en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y aprendí mucho al lado de Gerardo Cuadra, al que visitaba su estudio cada vez que venía de vacaciones y luego en temporadas más constantes. Bueno, veíamos al principio unas imágenes, podríamos decir que es la obra más emblemática de Gerardo Cuadra y nos referimos a la iglesia de la Unión. Cuéntenos un poquito. Sí, yo creo que esta iglesia, Gerardo se reía cuando hacíamos tantas alabanzas de esta obra porque decía, bueno, es que os remitís a la primera que hice. Pues yo creo que esta primera, de las primeras obras, es el paradigma de cómo La Rioja se incorpora a la arquitectura moderna, o la arquitectura moderna entra en La Rioja de la mano de Gerardo Cuadra. Una arquitectura que está hecha de los materiales del lugar, de las resonancias del sitio, pero que está hecha también bajo la influencia de un gran arquitecto, Alvar Aalto, arquitecto finlandés, que hizo importantes iglesias y que se manifiesta en lo que llamamos el organicismo, es decir, esa tendencia de sustituir las líneas rectas, rígidas, por siluetas, por figuras, por volúmenes que sean más redondeados, que tengan más que ver con esa imagen que tenemos de la naturaleza. Organicismo viene de orgánico, de algo que tiene vida, y en ese sentido, pues por ejemplo, la torre de la iglesia es un ejemplo magnífico de esta tendencia. ¿Fue Gerardo Cuadra también innovador al utilizar el hormigón visto? ¿Era muy moderno para aquella época, muy innovador? Yo creo que fue muy innovador. Fue sobre todo muy valiente, porque el hormigón visto ya se estaba utilizando, para utilizarlo en los volúmenes y en las construcciones que él diseñaba. No es lo mismo hacer una viga recta en hormigón visto, que tiene su dificultad, pero bueno, más o menos ya se dominaba, que hacer, por ejemplo, como he dicho antes, hacer la torre de la Iglesia de la Unión, o hacer las vigas del centro parroquial San Pablo, o hacer los dinteles del hogar sacerdotal de Logroño, etc. Gerardo Cuadra tenía una gran creencia por el hormigón visto y casi como un desafío. Hoy arrancan estas jornadas sobre el patrimonio del COAR, donde se reflexiona sobre construir o intervenir en lo construido, ¿no? ¿Es un buen momento para analizar la obra de Gerardo Cuadra? Bueno, yo siempre he pensado que la obra de Gerardo Cuadra ha sido objeto de interés de quienes nos acercábamos con un cierto conocimiento. Yo creo que ahora son los momentos, y debo agradecérselo a Jesús, el párroco de la citada iglesia, de difundir y dar a conocer la obra a nivel público. Como ejemplo, en la Iglesia de la Unión, el cura párroco ha organizado visitas los fines de semana, tiene hecho un folleto, explica la iglesia con gran interés, porque es un admirador de ese templo. Y es el momento de mirar desde la contemporaneidad las obras de los años 50-60, que fueron muy novedosas en su tiempo y que siguen teniendo también ese punto de diferencia con lo que hacemos. ¿Qué importancia tuvo su faceta como sacerdote en su obra? Bueno, piensa que Gerardo fue arquitecto primero y sacerdote después. Y además coincidió en sus estudios en Roma con el Concilio Vaticano II, que abrió la Iglesia a la contemporaneidad, con el arte moderno, la arquitectura moderna, etc. Entonces, gran parte de su trabajo ha sido en relación con la construcción de templos de nueva planta o la intervención en templos existentes. Gran parte, porque de alguna forma era la persona más indicada por su doble condición de arquitecto y sacerdote, como he dicho. Hoy se habla también mucho de lo que es la arquitectura que cuida, los espacios que invitan a la calma. Hemos hablado y hemos visto parte de la obra de Cuadra. ¿Eso sigue en plena actualidad hoy en día? Pues con los cambios que el tiempo provoca en la obra construida, yo diría que sí, que gran parte de la obra de Gerardo es una obra que cuida. Es una obra que está hecha con mimo. Y ese mimo se traduce en la atención que se pone en los detalles, en la
calidad y cualidad de los materiales, por sencillos que sean, que se utilizan, y tiene ese punto de crear espacio, de crear un espacio digno, amable, con unos casos más escenográfico, más sobresaliente por el carácter de la obra, en otros casos más humilde, algunas viviendas unifamiliares como las que hemos visto al principio en Cuzcurrita, pues serán obras para una cooperativa de agricultores hecha con pocos recursos, pero creando un barrio que no solamente la vivienda debía ser amable, sino que el espacio que generase alrededor, el conjunto de las viviendas, lo fuese también. Vamos a ver si podemos ver algunas de las imágenes en la pantalla. Usted se dirige ahí. Sí, Cuéntanos un poco, estas son las viviendas que decía de Cuzcurrita, ¿no? Exactamente, ese es un conjunto de viviendas en Cuzcurrita promovidos por una cooperativa y que, como decía, bueno, Gerardo utiliza tradicionalmente, incluso en las obras más sencillas, el ladrillo cara vista, es decir, el ladrillo visto y el hormigón. Esta es la residencia de verano de las Madres Teresianas en el Rasillo, un edificio importante, para mí muy importante. En este edificio yo conocí a Gerardo Cuadra cuando yo era un estudiante de segundo curso y él era ya un arquitecto hecho y derecho. Ahora mismo aquí esto no se está haciendo nada, está cerrado. Bueno, yo creo las últimas noticias, bueno, ya en vida de Gerardo ya lo comentábamos, que las Madres Teresianas ya no lo tenían en uso, no lo tenían en actividad más que muy ocasionalmente, que querían venderlo y lo vendieron, y el problema ahora es los nuevos compradores que van a hacer con él. Yo confío que, atentos al edificio, respeten los valores esenciales del mismo y le puedan dar un uso compatible con la arquitectura existente. ¿Podemos considerar que todo sea patrimonio? ¿Podemos intervenir en todo el patrimonio? ¿Cómo definiríamos hoy en día el patrimonio? Porque estamos acostumbrados, lo planteábamos también hace una semana, consideramos el patrimonio algo como lo más antiguo, ¿no? Lo histórico, lo histórico, las piedras, para que nos entendamos. Hombre, como ejemplo te pondría que hace ya unas jornadas, unas que dirigió otra arquitecta, Aurora León, trajeron a unos arquitectos franceses que habían reacondicionado unas viviendas que en España llamaríamos de protección oficial, esos bloques prefabricados anodinos que están en las periferias de todas las ciudades francesas, y las habían dotado de unas terrazas, galerías a caballo entre lo cerrado y lo abierto, que habían hecho de ellas un verdadero ejemplo de maestría profesional y de mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Eso es patrimonio. Es patrimonio arquitectónico, no porque la base sea una arquitectura de gran calidad, es patrimonio arquitectónico porque el hecho de haber intervenido sobre algo cotidiano, sobre algo que tenemos a la vista constantemente, le había dado no solamente un valor de uso, sino le había dado un valor, digamos, de arquitectura. ¿Podríamos decir que también es patrimonio todo el archivo que se está digitalizando? ¿Cómo va ese proyecto de digitalización de todos los proyectos que tienen en el COAR? Bueno, yo contribuí a que Gerardo donase su archivo al Colegio de Arquitectos y debo felicitar a la Junta del Colegio de Arquitectos, al Colegio en general, por el esfuerzo de tenerlo ordenado y sobre todo de ese proceso de digitalizarlo, que nos permite ahora disponer vía telemática de cualquier plano en estado perfecto, no aquellas copias que salían dobladas, amarillentas, azuladas, etcétera, sino que es un trabajo magnífico que sería deseable que se extendiese, por supuesto, a toda la obra de Gerardo y a mucha más obra de interés de otros arquitectos. Pero bueno. ¿Cómo era Gerardo Cuadra en las distancias cortas? Muy afable, un hombre cariñoso y que despertaba cariño, un hombre firme en sus convicciones, pero digamos amable y muy didáctico en la forma de transmitirlas. Un hombre que apostaba, para mí era un creyente de la arquitectura y de la sociedad en la que vivía. De la sociedad yo creo que con el paso de los años, digamos, un poco menos porque los acontecimientos se han ido sucediendo, nos han ido superando. Pero un hombre que cuando quería explicar una cosa, la explicaba las veces que hacía falta, pero cuando llegaba el momento de decidir, decidía. Eso le causó muchos problemas, tanto en el ámbito religioso, con sacerdotes, como en el ámbito civil, con los feligreses,
en algunas transformaciones e intervenciones que hizo en iglesias y asistentes. En cuanto a las jornadas que se celebran estos días, hasta el próximo día 23 vienen arquitectos de primer nivel. ¿Qué es lo que se va a ver estos días? Porque se va a hablar de muchos proyectos interesantes. Conocíamos, por ejemplo, en Tenerife la curiosidad de un patrimonio que se va a convertir ahora o sede de un supermercado, por ejemplo, ¿no? Proyectos tan originales o tan llamativos, ¿no? como estos. Hombre, yo creo que estas jornadas que comenzó compañero Domingo García Pozuelo hace 44 años, nos han permitido ir viendo escalonadamente en el tiempo de qué forma los arquitectos entendemos que debemos intervenir o debemos tratar el patrimonio. Desde aquellos historicistas que recreaban lo perdido, se inventaban incluso partes que no habían existido para hacer una arquitectura histórica, a las nuevas corrientes que lo que pretenden es dar un nuevo uso, rehabilitar, intervenir sobre lo existente para mejorar la calidad de arquitectura que nos rodea. Vamos a ver ejemplos, lo digo de corridillo, pues por ejemplo el del edificio de las Atarazanas de Vázquez Consuegra, magnífico edificio. Otro edificio he visto de refilón es la intervención en un silo de hormigón. Algo que nos puede sorprender, pero que en muchos países ya es un déjà vu. Este verano en Dinamarca, visitando los muelles, veíamos edificios, antiguos silos de grano convertidos en viviendas o en centros, digamos, oficinas. Es decir, que hay un proceso de tener los oídos muy abiertos y la vista muy afinada para ver que todo puede tener una segunda vida, que todo puede ser objeto de esa forma de entender la arquitectura en la que parece como si fuese un manuscrito, se escribe, luego viene alguien que lo borra, pero queda un poco la huella, luego viene otro que escribe encima, se vuelve a borrar, es decir, esa idea de palimpsesto, de acumulación de huellas, de trazas, algunas de las cuales hechas con muy poco cariño, muy poco respeto al edificio, pero que van configurando el edificio sobre el que luego se sigue interviniendo. A mí me parece maravilloso esa visión, ¿no? de recuperación de lo que ya está construido. Bueno, ¿no? yo creo que es parte del desafío que tiene la sociedad en general y en España, que es rehabilitar lo que ya tenemos, o sea, aprovecharlo. Darle dignidad a lo que en su momento se hizo, digamos, como algo casi con desidia, ¿no? De esa forma se pueden, bueno, ya hemos recuperado mucho, sobre todo en el ámbito social, de palacios, caserones, cuarteles, edificios que en otro momento han sido denostados como cárceles, son ahora centros culturales. Y la verdad es que la gente convivimos con ello entendiendo que la historia pasa como pasa por encima de nosotros o pasa como pasa al lado de nosotros. Eso que ha dicho es importante porque siempre unimos, ¿no?, lo que es la rehabilitación o la recuperación con darle otra vida pero cultural, ¿no? Siempre tendemos más a eso. Bueno, es el recurso más fácil y en un momento determinado en el que más se podía hacer porque el tema de la vivienda en España especialmente es un tema de propiedad privada, es un tema de promoción, es un tema de inmobiliarios. Ahora y de primera necesidad. De buitres, es decir, pero es de primera necesidad, efectivamente. Hay la contradicción de que se puede intervenir poco sobre la vivienda porque tienes que ir trabajando vecino a vecino, propietario a propietario, es un complejo. En cambio, sobre un palacio abandonado, propiedad del gobierno o de una institución, pues no tienes más que un cliente y rápidamente puedes ofrecer las alternativas y sabes que si hay presupuesto se va a desarrollar con una cierta normalidad. De la otra forma, yo por ejemplo, ese ejemplo que te ponía de un bloque en Marsella, es que claro, un bloque podía tener 90 viviendas en el bloque, entonces yo pensaba a los arquitectos en reuniones, porque lo explicaban así, reuniones con los vecinos para ponerles de acuerdo, para transmitirles con maquetas, con fotomontajes, con proyecciones, cómo se iba a hacer el proceso sin abandonar las viviendas, que era además muy importante, y cómo los vecinos adoptaron, pero ya no digo mayoritariamente, adoptaron totalmente las propuestas que les hacían
Y luego había una encuesta sobre el nivel de satisfacción y era impresionante. O sea, realmente estaban encantados con cómo se había transformado su vivienda. Pues José Miguel, lo vamos a dejar aquí, pero no me voy a quedar con la cosa de preguntarle a usted qué es lo que estaba haciendo. Hemos visto al principio del programa ese vídeo en el que surge la noticia, Franco ha muerto. ¿Usted dónde estaba? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, yo estaba en Logroño y lo recuerdo, digamos, con satisfacción. Yo era y sigo siendo de ideología de izquierdas, ya había sido detenido 2 veces y la muerte de Franco la celebramos al día siguiente, mi compañero y socio y yo, en la cafetería Milán, tomándonos unos benjamines Codorniu, delante de la cara de mal genio de algunos de los asistentes. Pero bueno, estábamos empezando un régimen de libertad. Mejor ahora que antes. Por supuesto. Por supuesto. Con todas las debilidades del sistema democrático, con todas las contradicciones entre el bien público y el beneficio privado, pero mejor. José Miguel, un placer. Un placer, encantada María. de tenerle aquí. Le invito cualquier otro día a que esté aquí o se pase conmigo a la tertulia. Encantado. A acompañarnos. Gracias. Por supuesto. Buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de vuelta de la publicidad. Vamos a saludar ya a quienes nos acompañan hoy aquí jueves, esta noche en Punto de Encuentro. Inmaculada Ortega, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. Bienvenida. Buenas noches. Está con nosotros también Fede Krumna, ¿qué tal? Buenas Muy noches. buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Y Miguel Gómez y Jalva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Bienvenido. Hola. Bueno, vamos a comenzar con la noticia de este día, una noticia que conocíamos como alrededor de las 2 de la tarde. El Tribunal Supremo condenaba al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Le ha impuesto también una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Más noticias también que tienen que ver con el Supremo, donde se investiga el caso Cerdán, que ayer era puesto también en libertad. Nos lo cuenta Rafa Navarro. María, una semana después de terminar ese juicio contra García Ortiz, ya hay sentencia. El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos sobre González Amador, pareja de Ayuso, al que deberá indemnizar con 10.000 euros. Sentencia con 5 votos a favor de esa condena y 2 en contra. Esa sentencia del Supremo llega tras el juicio celebrado aquí en este alto tribunal entre el 3 y el 13 de noviembre. Terminó la semana pasada y por donde declararon hasta 40 testigos. El Supremo la absuelve del resto de delitos que de la acusación en particular, pero esta sentencia supone un duro varapalo para el Ejecutivo, que había insistido en la defensa, en la inocencia del fiscal general del Estado. Y María, otro tema, tras la salida de Cerdán ayer de la cárcel, sabemos que la UCO ya está trabajando en otro informe que se centrará en la situación patrimonial de Cerdán y por tanto también de sus allegados, como su mujer, su hermana y su cuñado, del que ya hablaba el último informe. Además, la UCO se va a centrar en el análisis de las cuentas de Anchón Alonso, su socio en Servinavar, y de la información recogida tras los registros en las sedes de Acciona. También hoy hemos conocido que el Partido Popular va a llamar a Cerdán a la comisión Koldo, a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Quieren que comparezca en el mes de diciembre. Y además, por último, pendientes del Supremo, porque el fiscal anticorrupción ha pedido al juez Puente que convoque una vista para decidir si Ábalos y Koldo deben ir a prisión provisional mientras llega el juicio por el caso de las mascarillas. Recordar que ayer la Fiscalía pidió 24 años de cárcel para Ábalos y 19 para Koldo García.
son unos informes que, sin ninguna duda, están aportando indicios, que son unos indicios sólidos. Confiamos en Santos Cerdán y en el resto de personas, porque no teníamos la información que ahora conocemos. Si existía una trama que se estaba corrompiendo, no afectaba al partido. Era una trama de unas personas concretas. Como ahora está en libertad y tiene tiempo, pues el Partido Popular le va a llamar a la Comisión de Investigación para que dé explicaciones de todo esto. Venga, pues vamos por partes. Empezamos por el fiscal. ¿Pensabais que iba a ser condenado o no? Miguel, ¿tú qué crees? Yo tenía absolutamente claro que iba a ser condenado y creo que incluso ha sido condenado a menos de lo que debiera. Al final, como ha dicho muy bien tu compañero, es lo mínimo a lo que se le podía condenar, es absuelto del resto de cuestiones por las que era acusado y solo se le condena, no en sí por revelación de secretos, que era ese debate que se generaba entre si se había filtrado con anterioridad a la prensa o no se había filtrado con anterioridad, sino por aportar y dar a conocer datos y documentación extremadamente sensible y protegida por la ley. O sea, es ese apartado. Para mí cometió un delito de revelación de secretos desde el mismo momento en el que dicta la nota de prensa, no cuando se publica la nota de prensa, sino cuando se dicta la nota de prensa o se da la instrucción para llevar a cabo esa nota de prensa, incorporando un correo electrónico que en ningún caso creo que la Fiscalía debe de incorporar. Si se ha filtrado a los medios de comunicación, bien, pero es que creo que la Fiscalía no debiera de haberlo utilizado, ni aunque se hubiera conocido previamente, que no era el caso además, pero ni aunque se hubiera conocido previamente. La Fiscalía puede desmentir perfectamente la información falsa que se dio a través de la comunicación del Partido Popular, por así decirlo, porque es verdad, todos estamos de acuerdo en que sale a raíz de una noticia que se intenta vender de una determinada manera y el fiscal general, creyendo que así ganaba el relato político, manda esta información. El fiscal general no tiene que ganar un relato político, el fiscal general lo tenía muy fácil. Primero, cualquier fiscalía, ya incluso autonómica o provincial, manda un comunicado de prensa diciendo que eso no es así, sino que el acuerdo se ha ofrecido por la parte contraria y se le cree. Y si ya además en vez de un comunicado quieres hacer una rueda de prensa expresamente incidiendo en ello, se le va a creer y se le va a dar toda esa publicidad. Se intenta hacer política a través de la Fiscalía y a mí me parece que está condenado y bien condenado. No obstante, creo que el Tribunal Constitucional va a acabar anulando la sentencia. Me quedaba la duda, perdón por acaparar, ¿no? Me quedaba la duda de si... Vas a responder a todo. De si lo iban a hacer dimitir o no. Pero no, sí, van a forzarlo, no a la dimisión, sí, va a dimitir y van a iniciar el trámite para relevarlo. Por eso se le exige, pero, ¿no?, en el fallo que... Sí, se le inhabilita. Lo que pasa que, bueno, ahí servía, o sea, tenían el recurso de recurrir al Constitucional, pedir la medida cautelar de que no se ejecutara todavía la sentencia, podrían haberlo hecho, pero ya era, yo creo, descoser demasiado la situación. Problema y por qué creo que viene todo esto, y ya acabo. Yo creo que los partidos de ámbito nacional, me da igual el partido al que nos referamos, PP, PSOE, Sumar, Podemos, Vox, lo único que quieren es acaparar poder por poder, controlar absolutamente todos los estamentos de la democracia, y es lo que nos lleva a esto. Unos tratan de controlar un estamento, los otros tratan de controlar el otro, y no hacemos nada más que luchar entre instituciones. Yo creo que eso es el verdadero error. Inmaculada, al Gobierno no le ha gustado esta condena, no la comparte, respeta el fallo y no le queda otra. En los próximos días tendrá que nombrar a un nuevo fiscal. Bueno, como me pides mi opinión como tertuliana, a mí lo que me parece es que es una auténtica vergüenza. La sentencia, yo estoy en total desacuerdo con la gente que yo ya hablaba, con la que como, con la que paseo, nadie entendía esto. Es decir, un delincuente, presunto, confeso, me da igual cómo le llamen, se va de rositas, se ríe de todos, se lleva 10.000 euros para que pueda seguir disfrutando y desde luego yo lo que veo es que lo que vamos a perder es la poca confianza que nos queda en la justicia. Yo, desde luego, creo que es una sentencia exagerada, impropia, innecesaria. ¿Y sabes lo que me ha venido a la cabeza? Baltasar Garzón. Es que me ha recordado los ajustes de cuentas entre la judicatura, entre la gente de la judicatura, porque si no, no se puede entender que sentencias absolutamente benévolas
para cuestiones muy duras se hayan convertido en este caso en una sentencia durísima para una cuestión absolutamente menor. Y si son rollos de procedimiento, como explicaba Miguel, los ajustes de cuentas que los resuelvan entre ellos, los miembros de la Judicatura, que no la lleven a una sentencia. Yo disgustada, pero sobre todo no la entiendo, ni la comparto, y si salimos a la calle y preguntamos, no creo que me equivoque, que la mayor parte de la gente no la entiende. ¿Ves desproporcionado, no? Totalmente. Sí. Espera, vamos con Fede. Bueno, a mí, yo hoy voy a estar de acuerdo con Miguel, a mí me sorprende mucho lo que acaba de comentar Inmaculada. En primer lugar, porque González Amador no se va de rositas. González Amador tiene un juicio pendiente por una presunta evasión fiscal y ese procedimiento continúa su curso. Estamos hablando de que esta sentencia lo que resuelve es una cuestión en la que ha sucedido un hecho muy grave que ha quedado probado, que es que el fiscal general del Estado, que es una persona que tiene que velar por el cumplimiento de la ley y por la seguridad ya no de todos los españoles, ha cometido un delito de revelación de secretos. O sea, él ha querido difundir para ganar un relato político, que esto es muy importante, un fiscal general del Estado haciendo política, para ganar un relato político ha querido difundir la estrategia de defensa, qué fuerte, la estrategia de defensa de una persona. Independientemente ya de... Y luego ya a partir de aquí podemos empezar a suponer si tiene que ver o no su relación con un cargo del Partido Popular y que por ello haya recibido él presiones políticas para actuar de una forma o de otra. Pero estamos hablando de que el fiscal general del Estado ha cometido una revelación de secretos. Y es que lo que más me preocupa de toda esta historia es que lo grave no es el hecho inaudito de que el fiscal general del Estado haya sido inhabilitado, que ya lo es. Es que, ¿qué pasa ahora con las declaraciones de nuestro presidente del gobierno exigiendo a la gente y a los medios de comunicación disculpas por sacar información sobre el fiscal general del Estado? ¿Por qué lo dijo? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Él llamó panfletos a los medios de comunicación que estaban informando sobre este tema. Se les acusó de difundir bulos. ¿Dónde está la responsabilidad del presidente del gobierno por haber hecho ese tipo de declaraciones cuando ha quedado constatado por el Tribunal Supremo que efectivamente todo aquello que se estaba publicando era cierto y que el fiscal general del Estado había cometido un delito de revelación de secretos? ¿Y dónde queda la responsabilidad política de todos los ministros que salieron en manada a hacer declaraciones diciendo en qué sentido tenía que fallar el Tribunal Supremo? ¿Dónde queda la separación de poderes? Eso es lo que a mí me preocupa, más allá de que este señor, que evidentemente ha cometido un error y que va a pagar, como dice Miguel, poco, porque 2 años de inhabilitación y le quedaba 1 año y medio en el cargo, no le quedaba más, o sea, y no podía repetir tampoco, te quiero decir, que es casi anecdótica la condena que va a tener que asumir. ¿Dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda la separación de poderes? ¿Dónde queda la responsabilidad política de tantos y tantos políticos del gobierno que han salido a decirle al Tribunal Supremo cómo hacer su trabajo? Bueno, yo creo que la imagen de él ha quedado muy manchada, no le hará ninguna gracia, aunque tú digas que sea anecdótica, ¿no? Podemos entrar ya en debate. Sí, bueno, es que sobre todo para decir que, bueno, Fede, no vamos a estar de acuerdo. Porque esa no estamos, pequeña parte, Miguel. No, está muy bien que intentes ganar el relato, no estamos de acuerdo porque tú no crees como yo que los 2 grandes partidos políticos, pero el resto de partidos nacionales lo único que quieren es acaparar todas las instituciones. Tú defiendes que el partido cercano a tu ideología o con el que colaboras o trabajas no lo es, y no es verdad, lo es también. ¿Por qué? No solo por lo de Baltasar Garzón. Voy a poner un caso que ocurrió en La Rioja, con un fiscal general exactamente igual, un fiscal jefe de La Rioja que salió acusando a un político regional también de La Rioja de que había cometido un delito. Salió el fiscal en rueda de prensa diciendo: este político ha cometido este delito. Se querellaron contra ese político. ¿Sabes qué ocurrió al final? Que el tribunal, el juzgado, lo absolvió. ¿Dónde queda ese fiscal jefe que había nombrado el Partido Popular? Miguel, no, quiero decir, estábamos hablando del fiscal general del Estado y al final siempre el otro día pasaba lo mismo. Me queréis llevar a cosas que han pasado aquí en La Rioja, haciéndome a mí responsable de cosas que, como comprenderás... Porque el problema es cuando la política quiere acaparar todos los estamentos. Ahí estamos de acuerdo. Del Estado. Entonces, no quieras. Y eso se está haciendo por parte de un partido político y de otro. Y es así, sí, eso realmente es así. Luego, además, Inmaculada, hay un grave problema. Es que se utiliza un correo electrónico además que hace un profesional. Si aún hubiera sido González Amador quien hubiera mandado el correo electrónico a la Fiscalía pidiendo el acuerdo, pero es que se hace algo que no se debe hacer nunca, mucho menos el fiscal. Es que un abogado se pone en contacto con la Fiscalía diciendo que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo.
evidentemente eso no es ser un criminal confeso, que no se va a ir de rosetas también, que eso si se demuestra que ha cometido el delito, y se demostrará porque creo que lo ha cometido, lo condenarán. Pero ese procedimiento está en marcha y es otro. Lo que se hace es utilizar las palabras del abogado para utilizar el relato político contra los otros. Pero es que a su vez el Partido Popular también lo había hecho mal. El Partido Popular lo que no puede hacer es, para salvar la cara de una presidenta autonómica, que yo creo que está al margen de todo esto, que yo no involucro. Nada que salvar entonces, Miguel. Está al margen, no, está al margen por completo, pero para salvar la cara de ella, previniendo antes de tener la herida, lo que hace es mandar también un comunicado de prensa totalmente interesado y parcial. Entonces es que en esa guerra política... ¿Pero quién involucra a la presidenta en todo esto, Miguel? El propio Partido Popular... El Partido Popular es el último interesado, me parece a mí. En el momento que manda la nota de prensa. Yo creo que es el último interesado. ¿Por qué? Porque quieren involucrar a Ayuso en una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con ella, que incluso es anterior a su relación. ¿Y por qué el gabinete de prensa de Ayuso manda entonces la nota de prensa diciendo que la Fiscalía le ofreció el acuerdo? Del mismo modo que cualquier gabinete de prensa de cualquier político de este país, si se está intentando relacionar al presidente o a la persona que corresponda... ¿Mandas un comunicado parcial e interesado? Pues tienes que coger y decir, esto no es así, por esto y por esto. Y además, es que además me parece estupendo. Pues basta con decir que este señor no tiene nada que ver con A ver, ya, quietos los dos. Mira, me habías preguntado María por la reacción del gobierno. Yo te he hablado de lo personal, pero para responder a tu pregunta, que me parece correcta, el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer. No estoy de acuerdo y acato. Todo gobierno tiene que hacer eso, porque el ejemplo que tiene que dar ante la sociedad tiene que ser ese. Inma, y por lo tanto ha hecho lo correcto. Otra cosa es lo que opinemos los ciudadanos. Yo veo a los dos y de verdad te veo a ti, es que te rasgas las vestiduras es que no es por menos. algo. Por favor, te rasgas las vestiduras como si aquí estuviéramos hablando de unos delitos, de unos asuntos, pero si son todo indicios. ¿Qué es eso de que prueban? Mira, en el momento que supimos que había 5 magistrados conservadores, así lo ponen los medios, yo me lo tengo que creer, y 2 progresistas, sabíamos que estaba condenado. Así que menos historias de los ministros, de Sánchez, del gobierno. Deja este tema en su núcleo, que es muy grave. Déjame, que no me gusta, yo escucho, no me gusta. Sí, yo también, pero es que es muy grave. Entonces, ¿qué va a ser grave? Lo grave es los ajustes de cuentas judiciales. Que tenemos una sociedad democrática de la que cumplimos 50 años de su inicio y no hay manera de que el tema de la justicia se ponga en orden, que está Trillo de ministro en su día y coloca a los que quiere, que viene no sé quién y a los que les da la gana, pero si sabemos antes de que las cosas ocurran, ¿cómo van a quedar? ¿Sabes en la calle cómo nos quedamos? Nos quedamos diciendo esa famosa frase de cuidado con la iglesia, hemos topado. Aquí vamos a acabar diciendo cuidado con la justicia, hemos topado. No, sí, el ataque a la justicia está clarísimo. Puede ser así. Te doy la razón no en puede eso. ser así. Yo, si me permitís, sabíamos todos que lo iban a Tienes razón condenar. en eso. Desde el momento que se sabe la composición del tribunal se da por hecho. Pero no tenemos que olvidar una cosa. Solo 2 de los 5 miembros que han votado por la condena, solo 2 de ellos, es decir, 3 de los que han votado por la condena, fueron nombrados en común acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Es verdad que eran conservadores, pero en común acuerdo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se han estado repartiendo los puestos. Si el problema es que ambos partidos han estado ocupando la justicia. Entonces, estamos todos de acuerdo. Unas veces les va a venir bien y otras veces les va a venir mal. Pero es que eso es así, es que es normal. Bueno, si, cuando lo intentas copar, una vez te viene bien y otra mal. Lo que no puedes hacer es tener a la sogra borracha y la cuba llena, que se suele decir. Venga, Fede. Que los jueces elijan a los jueces, que esto es una cosa que se viene proponiendo desde hace tiempo, y Miguel me va a acusar de hacer publicidad de mi partido, pero es mi partido el que lo viene diciendo desde hace tiempo. Que los jueces elijan a los jueces, eso para empezar, y para no tener excusas después para decir, no, es que como eran de cierta ideología, ya sabíamos todos que la condena iba a ir por este lado. Decía Inmaculada que el gobierno ha actuado genial. Es que no puedo estar más de desacuerdo. Es que hoy el gobierno no ha salido con su presidente a la cabeza a decir que esto es una barbaridad, porque ya eso es lo que faltaría. Pero es que la semana anterior a conocer el fallo, que vinimos a este programa a comentar lo que estaba haciendo Pedro Sánchez, lo que estaba haciendo María Jesús Montero, lo que hizo Félix Bolaños, todos los ministros con el presidente a la cabeza diciéndole al Tribunal Supremo en qué sentido tenía que fallar, es que eso es una barbaridad. Pero que es que esto es un debate del siglo XIX, que estaba superado en el siglo XIX con la separación de poderes, y estamos recuperando ahora este debate. Hay que volver a explicar
que el Poder Ejecutivo no tiene que interferir en la labor judicial y en el Poder Judicial. Bueno, casos tenéis vosotros casos. Que me parece muy bien, Inmaculada, pero a mí no me habrás escuchado decir que he actuado genial. No, he hecho una pregunta, María, y que es que te voy a dar la razón. Dame la razón. Mientras el tema, solo en una cosa, lo demás me te has pasado mucho, pero en una cosa, los temas de la justicia en España o se reordenan en el ámbito real de la justicia o no vamos a terminar de tener problemas. Y ha habido muchos poderes democratizados, muere Franco y muchos poderes se democratizan. Yo no sé qué le pasa a la justicia. Yo por eso lo llamo, fíjate que es duro decir ajuste de cuentas, si yo lo reconozco que es un término durísimo, pero a veces parece más que están mirándose adentro y ellos mismos en sus propios asuntos que en lo que realmente tiene que ser la justicia. Y por eso en esa parte creo que por ahí tiene que venir la solución. Y si no, seguiremos hablando de esto. Pero ¿sabes qué pasa, todo el tiempo que haga falta. Que el día que los jueces elijan a los jueces, va a haber todavía tertulianos que, si les conviene, puedan decir es que en este tribunal había 4 o 5 conservadores porque tienen cierta afiliación y porque tal y cual. Si no nos hemos equivocado ni un milímetro en la sentencia. Pues habrá que empezar a confiar en la independencia de los jueces, independientemente pero que eso son frases hechas. Sí, como te dicen, no, frases hechas no. Es que los primeros que tenemos la obligación de respetar la labor judicial somos nosotros, porque cuando llega, pero por ejemplo, déjame acabar, Inmaculada, porque cuando llega desde luego, pero cuando llega la ley de amnistía al Constitucional y a mí ya me decían no, porque por la composición tal y cual, ya pues coges y acatas la condena. Lo que no es la condena, perdón, acatas la sentencia. Pero lo que no puedes discrepar, claro, pero lo que no puedes hacer es presionar al Tribunal Supremo y que salga el presidente del gobierno a decirle a los magistrados en qué sentido tienen que fallar. Fíjate qué presión ha habido, eso es una barbaridad, que ha salido exacto como eran los jueces. Pero qué presión. Pues es que encima es ridículo. Los jueces se han permitido también el lujo de presionar a los gobiernos, ¿eh? O sea, la verdad que lo que hemos vivido en los últimos años, y no digo en los últimos años con Pedro Sánchez en el gobierno, también en los de Rajoy, los jueces también se han atrevido a cuestionar a los diferentes gobiernos. Sin duda, y a está muy bien lo de manifestarse decir que los jueces elijan a los jueces. Está muy bien. Claro. Yo no creo que ese sea el sistema. Creo que había que dar una vuelta mucho más seria. Pero bien, que los jueces elijan a los jueces, que el Partido Popular lo propone, que no es verdad. Si el Partido Popular esto lo ha podido hacer, pero que el Partido Popular ha gobernado hasta el 2019, que el Partido Popular no... ¿Y qué hizo hasta el 2019? Controlar todo lo que pudo. El Partido Popular lleva 2 o 3 años pidiendo que no pasa una nada, renovación. Que no pasa nada porque las normas del juego están así. Las normas del juego están así, desde la Ley Orgánica del Poder Judicial, del año 85, creo que es, o del 82, ahora que no se me tenga en cuenta, ¿no? Pero da igual, bueno, la composición es esa. Se eligen por el Senado, se eligen por el Parlamento, se proponen por el Gobierno. Bueno, ya está. Pero lo han hecho los dos partidos políticos, los dos se han servido y a los dos les viene una de cruz y una de cara, sin más. Pues todo esto ha ocurrido en el aniversario de la muerte de Franco. Españoles, Franco ha muerto. Puedo aseguraros que para vosotros y para España fue su último pensamiento. Nuestro caudillo se despide de esta España a la que tanto quiso y tan apasionadamente sirvió. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte, arriba España, viva España. ¿Qué momento, Inmaculada? ¿Qué recuerdas de aquel día? Pues lo recuerdo perfectamente porque yo vivía en Leiva, un pueblecito que hay entre Santo Domingo y Haro. Había comenzado de maestra en el mes de septiembre. Ya sabíamos que le quedaba nada porque le alargaron la vida, que ni se sabe. Y el día que murió,
Bueno, pues la crónica Una muerte anunciada. Nos dieron 4 días de fiesta, eso habrá gente que igual no lo sepa, y nos trajeron 2 carteles de obligado cumplimiento para colocar en el corcho. Uno era el testamento de Franco, ese que este hombre, el pobre, ha quedado ahí como una caricatura, y otro era el de investidura del rey, con la orden de que teníamos que hablarles a los niños. Yo no les hablé nada. Ahí se quedaron los carteles, entre otras cosas porque los niños no preguntaban. Ellos tenían su vida infantil como para meterse en líos. Cuando los carteles se quedaron amarillos, yo los tiré. Y lo que sí lo viví sobre todo es diciendo, ya salimos. O sea, salimos del túnel. A mí lo que me interesa de este día es que después de 50 años sigo creyendo que en aquel momento empezamos a vivir y empezamos a abrirnos a una palabra que ahora la manosea todo el mundo, que era libertad. O sea, morir Franco era comenzar la libertad en este país. Y yo así lo viví, pero vamos, no hubo champán ni nada de eso. No como hacer la vida José Miguel diaria, León, no como José Miguel León. Pero bueno, lo disfruté, demasiado vivió y demasiado daño hizo en este país. Yo puedo decir, de lo que te primero como nota cómica, Inmaculada, te lo has inventado porque eres mucho más joven que eso, no nos lo podemos creer. No, efectivamente, pues Inmaculada es la única de nosotros que conoció ese día o que recuerda ese día. Yo lo que puedo hablar todo es de lo que me gusta la historia mucho y de lo que he vivido, de las consecuencias que he vivido después por esa situación, ¿no? De lo que me gusta la historia es que a mí me da pena, es verdad que yo creo que marca un antes y un después muy importante, pero que todavía le cuesta mucho y se sufrió mucho para llegar a la libertad y a la democracia. Yo ahora mismo tengo en la cabeza como un momento muy dramático que se tuvo que vivir, que yo todavía no había nacido, pero creo que fue así, en los sucesos de Vitoria, en el que 5 obreros murieron a balazos por parte de la Policía Armada en ese momento, pero que es que hubo otros 65 heridos. O sea, algo absolutamente desproporcionado, disolver una manifestación, en este caso una reunión, ni siquiera una manifestación, porque no estaban manifestando, estaban reunidos a tiros, ¿no? Luego, ¿qué he vivido yo? Yo he vivido el proceso regionalista, ese espíritu riojano que nace también a raíz de la transición y la formación y la creación de las comunidades autónomas. Yo he estudiado de pequeñito todavía lo de Castilla la Vieja y Logroño como provincia y ya entonces tenía yo ese movimiento regionalista que sigo teniendo y lo he vivido también muy bien. Creo que ese fue el punto de partida. Yo creo que había muchas cosas que romper y fue, como lo dicen, es verdad que está muy manido, pero es verdad que fue un proceso de abajo arriba y por eso yo creo que es el proceso bonito y el que ha funcionado de verdad. Y también la democracia porque lo creía la gente. Fue de abajo arriba. Eso es. La transición lo creía la gente, lo quería la gente y lo impuso. Y los políticos, yo creo, vale, no voy a decir que estuvieron a la altura porque yo creo que debían de haber sido más ambiciosos, pero es verdad que respondieron, por lo menos no oprimieron aquello, sino que todos dieron cierta respuesta. Yo así es como lo he vivido. Muy breve, que tengo gente en la calle. Además por una cuestión puramente natural, yo tampoco puedo opinar demasiado. Sí que creo que es un tema que es importante que los jóvenes conozcamos. Al final, conocer la historia y conocer el pasado evita que cometas errores en el futuro. Sí que es cierto que creo que la mayoría de los jóvenes tenemos cierto sentimiento de orgullo por todo lo que pasó durante la transición, porque nos han contado lo que había antes y porque vivimos ahora las libertades que decía Inmaculada que tenemos ahora. Y nosotros, al final, pues como no hemos podido vivirlo de otra manera, creo que es una buena forma de saber que se hicieron bien las cosas después de la muerte de Franco y que gracias a eso tenemos hoy las libertades que tenemos en nuestro país y que tenemos que cuidarlas. Así es. Venga, pues vamos a saber qué opinan realmente los jóvenes de hoy sobre el franquismo. Las encuestas de este año, de 2025, reflejan datos llamativos como, por ejemplo, que el 21% de los españoles consideran que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos, y en esa misma encuesta del CIS también se dice que el 19% de los jóvenes opina positivamente sobre la dictadura, jóvenes de 18 a 24 años. Por otro lado, también, si pensamos en el legado de Franco, pues también hay otra encuesta, en este caso sociométrica del Español, que dice que los jóvenes de 17 a 35 años hay un empate técnico, un 41% valora positivamente su legado y el 40% lo rechaza. Vamos a la calle a ver qué opinan.
Mucho peor que ahora, básicamente, sobre todo las mujeres o bueno, los colectivos más vulnerables sobre todo. Estaba todo más protegido y la economía iba de otra manera. Opino que antes pues, la vida era bastante más dura, las mujeres sobre todo pues, tenían menos derechos, menos libertad. Que anteriormente no teníamos tanto derecho a opinar, a tomar decisiones sobre ciertas cosas, era más como en cuestión de los hombres. Venga, ¿qué te parece? ¿Qué estabas viendo? Mira, me parece bien que el 79% todavía de los jóvenes aprecien, disfruten y crean en la democracia. Y a ese otro 21%, pues hay que informar, hay que enseñar, hay que hablar, hay que estudiar historia, porque de verdad, lo último es vivir una dictadura. Lo último. No se da en los colegios, no se da bien. No se estudia. Yo como titular Totalmente diría, si el 40% de los jóvenes piensan que tuvo algo positivo, es que hay que enseñarles cultura a los jóvenes porque no la tienen. Pero Miguel, esa encuesta yo no me la creo, me creo la del 70 no importa. y pico. No, pero es que no puede ser. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Es que no es cierto, pero sí que hay que estudiar, porque yo me quedaba en Goya, en la historia. ¿Vosotros dónde os quedabais? En la guerra civil, ¿quién estudiaba la dictadura? Si no llegábamos en el curso, nunca llegábamos, yo en Goya. Álvaro Morte es un actor español que está haciendo una serie sobre este momento de la transición y dice que preparándose para ello no ha encontrado a nadie que haya estudiado estos años que estamos en la escuela, que no ha encontrado a nadie que en el colegio le haya... Bueno, pues ahí hay un problema, hablar de lo que no se sabe. Exactamente. Yo como reflexión final lo que sí que quería decir es que creo que parte de la responsabilidad con todo lo que pasó durante la dictadura es también dejar de banalizarla. Y banalizar la dictadura es que a jóvenes como yo, o como jóvenes que nos identificamos como personas de derechas, se nos llame fascistas, nostálgicos, por tener una opinión política concreta. Creo que eso es especialmente negativo, ya no porque yo rechace absolutamente todo lo que representa la figura de Franco y aún así me ha tocado que me llamen fascista. Es porque cuando tú llamas fascista todo el día a alguien sin ningún motivo, al final a esa persona le deja de afectar que le llamen fascista o que le llamen franquista. Y entonces, cuando viene alguien a preguntarle, oye, ¿y tú qué opinas del franquismo? Le dice, pues no estuvo tan mal. Entonces igual hay que hacer un ejercicio también de responsabilidad en ese sentido. Yo creo que no. A mí me llaman comunista y digo, ¿pero qué decís? Si no saben ni lo que es la palabra comunista. Pero los jóvenes, si yo no he sido yo no he sido comunista jamás. ¿Qué te llama a ti fascista y a mí comunista? La ignorancia. Eso es. La ignorancia. Porque la derecha moderada y la izquierda moderada forman un país. Con conocer lo que sucedió este debate se acababa. Porque si conoces lo que sucedió ya sabes lo que era antes y lo que es ahora. Está claro. Todos a estudiar. Todos de acuerdo. Todos a estudiar. Gracias a los tres, un placer por este debate. Nos vamos, les dejamos ya con Qué Vida, que hoy se trasladan hasta Cervera. Disfrútenlo. Adiós, buenas noches.